Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a este seminario tributario y también que va a tener un aspecto importante en materia de seguridad laboral que la Multigremial Nacional de Emprendedores preparó para ustedes con mucho esfuerzo y con mucho cariño, evidentemente, de todo el equipo ejecutivo. Primero, hacer una breve introducción y comentarles que vimos recién un video aquí, un video de la Multigremial Nacional bastante emotivo, ¿cierto? Y es porque hoy día la Multigremial Nacional está justamente de aniversario. Estamos cumpliendo 8 años de vida, 8 años de distintas batallas, ¿cierto? Distintas peleas en política pública, defensa de las pymes, de los emprendedores, y algo que vamos a seguir haciendo con mucho orgullo. Por lo tanto, hoy día estamos, además de hacer esta charla para ustedes, ¿cierto? Para hablar sobre la reforma y sobre la seguridad laboral, estamos también de paso celebrando un nuevo aniversario de nuestra organización, por lo tanto estamos muy felices. Para quienes no sepan muy brevemente, la Multigremial Nacional reúne, coordina, ¿cierto?, a gran parte de los gremios productivos del país. Hoy día somos 207 gremios a lo largo de todo Chile. Tenemos 19 multigremiales regionales y representamos a más de 80.000 empresas y 1.400.000 trabajadores. Somos, por lejos, diría yo, una de las organizaciones gremiales más grandes del país. Y nuestra idea, evidentemente, es seguir haciendo este tipo de actividades, charlas, capacitaciones, de manera que más gente pueda ir acercándose a este gran paraguas multigremial nacional y para que seamos cada vez más. Vamos a pasar entonces de inmediato al primer expositor. Va a hablarnos 10 minutos antes de Carlos Boa brevemente. Don Leonardo Silva. Leonardo es experto en materia de prevención al interior de la empresa. Y hoy día está aquí por un hito bien especial también. Este evento hoy día lo está organizando la Multigremial Nacional y también la Asociación Chilena de Seguridad. Y la Asociación Chilena de Seguridad, desde hace alrededor de un mes atrás, es partner de la Multigremial. Somos socios en esto, estamos trabajando unidos por las pymes. Y hay una materia que es fundamental para las pymes, ¿cierto? Y que hasta la hora no ha sido eh, muy incluida y no ha sido muy conversada y tiene que ver con la seguridad al interior de la empresa. Leonardo hoy día nos va a especificar un poquitito de eso, nos va a contar y además. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlos en esta fresca tarde. Hoy día la verdad es que quiero hacerle a todos una invitación a participar de un proceso que la normativa legal hoy día tiene vigente. Específicamente la asesoría en lo que tiene que ver con el proceso de la gestión de riesgos. Todos sabemos que la prevención de riesgos es uno de los procesos fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo y al mismo tiempo lograr el cumplimiento de la normativa legal vigente. ¿Ya? Recordemos nosotros que la base o el pilar es el Código del Trabajo y particularmente dentro del Código está el artículo 184, ¿ya? El cual establece que todas las organizaciones están obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
Esto incluye a todas las organizaciones, independientes del sector, rubro o actividad económica, y a todos los trabajadores de la organización, sin importar su dependencia contractual. Es decir, aquí estamos todos involucrados. Una relación que debemos tener clara y de conocer es cómo nos vinculamos. Para ustedes, el vínculo está a través de las entidades fiscalizadoras, en este caso la Dirección del Trabajo, ¿cierto? O el Servicio de Salud, dependiendo de la actividad económica en la cual ustedes se encuentren, u otras, el SAC y muchas otras más que existen. Pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la Dirección del Trabajo en este caso. Esa es como su relación, su ente fiscalizador. Para nosotros, nuestro ente fiscalizador y director es la Superintendencia de Seguridad Social. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque para este año se ha trazado un plan en el cual lo que se intenta es que todas aquellas empresas de menos de 100 trabajadores puedan establecer el proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo en sus centros de trabajo. Esto significa, en términos muy simples, lo que nosotros llamamos la matriz de riesgo. Tienen que generar su matriz de riesgo. Y para esto los quiero invitar a tomar la asesoría con nosotros, a aquellas empresas que están adheridas con nosotros, que puedan tomar el ejercicio de esto y desarrollar la actividad. ¿Por qué esto es importante? Porque evidentemente en este minuto hay un plan de fiscalización que se va a llevar a cabo. Tenemos que recordar que hay infracciones de tipo económica y administrativa. Entre las más recurrentes están, por ejemplo, el no informar a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran expuestos, o el no suprimir los factores de peligro en los lugares de trabajo, o el no proporcionar los elementos de protección personal necesarios sin costo para el trabajador. Y las multas van a oscilar dependiendo de la cantidad de trabajadores y de si la falta es leve, grave o gravísima. Pueden oscilar entre las 3 UTM y las 60 UTM. Y bueno, también depende del tipo de infracción, porque hay incluso algunas que sobrepasan de 180 UTM. Revisemos de qué se trata este proceso de gestión de riesgo que les puede sonar un poco ajeno tal vez. Voy a tratar de especificarlo rápidamente. Primero, esto se agrupa en tres grandes condiciones. Vamos a identificar los peligros de seguridad que corresponde a toda fuente, situación o condición que pueda ser potencial de causar un accidente en el lugar de trabajo. Por otro lado, tenemos los agentes de higiene ocupacional que puede generar una enfermedad profesional. Y además tenemos las emergencias o desastres que pueden, ¿cierto?, ocurrir mientras estemos en nuestro lugar de trabajo. Y estos son las tres condiciones que vamos a tener que identificar en esta matriz. Las etapas del proceso al igual se dividen en tres. Primero, identificamos el peligro. ¿Ya? Es un proceso mediante el cual reconocemos que existe el peligro, que está presente en mi lugar de trabajo y que voy a definir qué características este tiene. En segundo lugar, establezco la magnitud, evalúo este peligro para establecer la magnitud del riesgo. Aquí aparece el riesgo entonces y podemos establecer qué nivel tiene, ¿cierto? Y en qué nivel nos encontramos de riesgo con relación al peligro presente. Y la tercera etapa es gestionar las medidas de control para evitar que este peligro y este nivel de riesgo, ¿cierto?, se vaya a traducir finalmente en una pérdida, en este caso un accidente, una lesión o una enfermedad profesional. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un proceso de gestión de riesgo? Bueno, entre algunos que podemos mencionar, mejora los controles de riesgo porque contamos con una matriz de identificación de peligro y de riesgo actualizada. Colabora con el cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que necesariamente en muchos casos coinciden las medidas de control con las normas que hoy día se establecen para la protección de las personas en el trabajo. Tiene efectos preventivos, ya que nos mantiene siempre alerta y nos posibilita la posibilidad de controlar un riesgo o de que un riesgo se materialice. Permite mejorar el desempeño al enfocarnos en los riesgos principales, en los más críticos, de los de más alta prioridad. Por otra parte, se adapta a las organizaciones, aquí sin importar el tamaño, la actividad o la necesidad, porque en el fondo es una fotografía de su realidad. Al ser una herramienta gráfica, además permite visualizar de manera rápida los niveles de riesgo que existen en la organización. Recordemos que todos somos diferentes, hacemos distintas actividades económicas, por lo tanto, estamos expuestos a distintos niveles, a distintos peligros y evidentemente a distintos niveles de riesgo.
Y esto nos va a permitir mantener y o mejorar la gestión de riesgo en la empresa. En términos muy simples, en términos globales, ¿de qué se trata este apoyo o esta asesoría? Se trata en desarrollar lo que se conoce como la matriz de riesgo, la cual, una imagen que ustedes tienen aquí en pantalla. La matriz de riesgo tiene varias partes. Primero, está la estructura de los procesos, en donde voy a indicar yo las características de la tarea. Primero, identifico el centro de trabajo al cual me refiero, al lugar de trabajo. Cuando hablamos de centro de trabajo, es la eventualidad que alguna instalación o alguna empresa tenga más de un centro de trabajo o esté participando en más de una obra o faena. Aquí ubicamos el área de trabajo, el puesto de trabajo, la tarea, el tipo de tarea. Luego debemos identificar los trabajadores expuestos, separándolos por género, ya sean hombres o mujeres. Vamos a identificar los peligros, su característica, su clasificación, su agrupación, el agente material que está presente, los posibles accidentes que puedan ocurrir, el tipo de peligro y el accidente potencial que podría llegar a ocurrir. El más significativo en este caso puede ser más de uno. Los controles existentes al minuto de hacer la evaluación, en el caso de que existieran, para conocer el nivel de deficiencia que podría existir en la institución. Posteriormente, vamos a valorar este nivel de riesgo y a través de una fórmula matemática, ya que afortunadamente para ustedes hoy día existe una plataforma que se llama Gestión, que nos ayuda a desarrollar esta actividad, va a hacer este cálculo y a través de un algoritmo va a establecer cuál es el nivel de criticidad finalmente que tiene la tarea que estoy evaluando y por lo tanto voy a tener que resolver entonces la medida que debo implementar para dar control a este peligro y disminuir este nivel de riesgo aplicando la jerarquía de los controles. Para dar inicio al proceso de gestión de riesgo, es importante que nos podamos asegurar de tener dos funciones dentro del lugar de trabajo. Un responsable de la gestión de riesgo de SST y un responsable del centro de trabajo. Cabe señalar que incluso puede ser una persona que ejecute las dos funciones. No tiene por qué ser dos personas. Basta con una que pueda desarrollar estas dos funciones. ¿Cuáles son las funciones entre uno y otro? Voy a partir por el responsable del centro de trabajo, que es quien responde por la actividad, es quien conoce y gestiona los peligros presentes, ejecuta la evaluación, planifica las medidas e implementa las medidas en el centro de control. Por su lado, el responsable de la gestión de riesgo es quien va a ejecutar la identificación y se va a ir asegurando de que cada uno de los procesos se vaya cumpliendo conforme esté establecido en el nivel de asesoría. Como apoyo para él o los responsables del proceso de gestión de riesgo, podrán ser capacitados y hoy día tienen en plataforma vía e-learning dos cursos. Uno que se conoce con el nombre de gestión de riesgo de seguridad en el trabajo y otro que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo, que va a profundizar de mejor manera lo que yo les acabo de contar recién con respecto a la matriz. Y para cerrar, ¿cómo pueden obtener y cómo pueden sumarse a esta actividad? Bueno, para eso existe un número, el que está en pantalla, 600-622-47, la opción 2 de atención de empresa y luego la opción 3, asesoría en prevención. Ahí ustedes pueden solicitar esta asesoría de gestión de riesgo. ¿Qué pasa si yo no la solicito? Porque esto es una actividad proactiva. Bueno, a través de un algoritmo nosotros vamos a seleccionar a las empresas de menos de 100 trabajadores y las vamos a visitar y ahí en forma obligatoria tendrá que recibir la asesoría. Pero el llamado es ser proactivo, el llamado es hacerlo antes para estar preparado al minuto que la autoridad me visite, ¿cierto? Y me fiscalice. Eso les quería contar esta tarde y esperar que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu buena explicación. Yo el otro día conversaba con unas personas de la asociación, ¿cierto? En una reunión, y me explicaban que todas las personas, en el fondo, todas las empresas, aunque tengan un trabajador, ¿cierto? Vienen como por defecto en el ISL, Instituto de Salud Laboral. Así Pero es. evidentemente estar en la Asociación Chilena de Seguridad y cambiarse, digamos, que no tiene ningún costo, es exactamente lo mismo, solamente hacer un trámite, un requerimiento, tiene acuñado muchísimos beneficios para esa empresa, en particular para las pymes.
cursos, capacitaciones, lineamiento y todo lo que tú estás diciendo, bueno, una cobertura en lugares que son de verdad súper buenos. Así que la invitación a todos amigos y amigas es a que puedan interesarse en esto, puede ser a través de la Multigremial Nacional directamente, escribiéndonos al mail andres@multigremialnacional.cl, andres@multigremialnacional.cl, y ahí nos pueden detallar los datos de su empresa, de su pyme, ¿cierto? Y nosotros los vinculamos directamente con el equipo de la asociación. Así que, Leonardo, muy agradecido. Vamos a seguir haciendo Un varias gusto. charlas, capacitación y trabajo presencial y digital durante el año. Muy bien, Álvaro. Que estés muy bien. Gracias. A ti. Y bueno, ahora vamos, seguimos con la parte, con el bloque, digamos, principal de este seminario. Voy a dejar con ustedes a una persona que yo siempre lo recalco, ¿ah? Y es bueno decirlo, ha estado siempre desde el principio apoyando a la Multigremial Nacional. Él es Carlos Boada, es abogado, experto tributarista, así que de verdad que a nosotros nos ha ayudado mucho, a las pymes de Chile les ha ayudado mucho, así que Carlos, un honor nuevamente poder estar contando contigo en este tema, que además de que es tu especialidad, es el que se viene hoy día en la agenda pública y uno de los que más va a dar que hablar durante las próximas semanas. Bueno, muchas gracias Álvaro por la invitación. Sumarme a el festejo de estos 8 años para la multigremial. Recordar por qué partió esta multigremial hace 8 años atrás. Nos encontramos en el año 2014 y también el año 2014 estábamos enfrentando una reforma tributaria que era extremadamente dañina para las pymes. Y fue una necesidad que los gremios de todo Chile se unieran para detener ese daño que se le estaba ocasionando a las pymes. Y sabemos que eso tuvo resultado el año 2016, en que hubo 33 mejoras a ese proyecto del año 2014. Bueno, y después el año 2020 seguimos mejorando el proyecto. Hoy día, una vez más, nos encontramos con un proyecto de reforma tributaria y la idea del día de hoy es que vamos a compartir con todos con quienes nos están viendo qué le va a pasar a las pymes con este proyecto y si vamos a avanzar como lo hemos ido haciendo en estos últimos 10 años, siempre un poco mejor, o si esto francamente va a ser un retroceso. Y es lamentablemente la conclusión a la que vamos a llegar finalmente. Si Giovanni nos acompaña con la presentación. Giovanni. Gracias. Bueno, hoy nos reúne hablar de este boletín, el 15170-05, que es una reforma tributaria que presenta el actual gobierno y la denomina hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. Es imposible, si uno viera solo este concepto, estar en contra de un proyecto que invita a un pacto, o sea, a un acuerdo, y que además tiene el apellido de justicia social, que debiera ser un móvil, un motivo para todos los chilenos. Pero aquí ustedes tienen 3 elementos. Primero, hubo un proceso de diálogo tributario que concluyó con 8 principios. Esto duró 1 mes y medio aproximadamente, fue en todo Chile, y lamentablemente el proyecto que nos presentan no respeta las conclusiones de ese diálogo social tributario. Además, en la página 15 del proyecto existe una declaración de principios, que esta reforma tributaria no iba a afectar a las pymes y que solo iba a afectar a un 3% de los ciudadanos, por lo tanto un 97% de los mismos no iba a ser afectado. Vamos a ver también que lamentablemente tampoco se cumple con esta promesa en este proyecto y por lo tanto recuerden lo que nos pasó el año 2014, recuerden la energía del año 2014 y volvamos a empoderarnos porque va a ser la única posibilidad que podamos corregir este proyecto que ha sido mal concebido. Si nos acompaña a la línea siguiente, Giovanni. Esta reforma tributaria nos pilla en un momento bien crítico desde un punto de vista económico para el país. Sabemos que ayer tuvimos conocimiento del IPOM de septiembre del Banco Central y lo que ustedes ven ahí marcado en azul es que el pronóstico es que el año 2023 no solo no vamos a tener ni crecimiento ni decrecimiento, que era la proyección, un cero, sino que ahora lo cambia el IPOM de septiembre del 2022 y nos dice que vamos a estar en zona roja.
vamos a estar entre un decrecimiento del 1,5 o un decrecimiento del 0,5, pero vamos a tener decrecimiento. También nos dice el IPOM que para este año vamos a terminar en aproximadamente un 12% de inflación, pero que no vamos a ser capaces de bajar en el año 2023 la inflación. Contrariamente a lo que ha dicho el ministro de Economía, la inflación es un verdadero cáncer, es corrosiva para todas las personas, principalmente para los trabajadores, pero también a las pymes. Por lo tanto, es este ambiente en que estamos analizando este proyecto de reforma tributaria. ¿Cuál es el contexto? El contexto es en que nos pilla a las pymes con un gran endeudamiento, a la sociedad con una delincuencia, una falta de seguridad, pero absolutamente de norte, centro y sur. La informalidad la vemos en todas las ciudades del país, está llegando a cifras increíbles, 53% ya vamos a ver en el caso de las microempresas, pero en lo que es todo el país estamos rodeando el 30% de informalidad. Por lo tanto, un proyecto de ley de reforma tributaria que aumente la carga a los contribuyentes formales que cumplen con sus obligaciones no tiene ningún sentido. Nos pilla con una concentración económica que ya la van a ver ustedes en la lámina siguiente, que es insoportable. Ya no hay más espacio para seguir concentrando esta economía. Por lo tanto, una mala reforma tributaria que concentre aún más la economía es una pésima noticia para el país. Nos pilla con un exceso de burocracia. Trabajar cada vez se hace más difícil. Y en vez de simplificar la vida para que los emprendedores puedan surgir, seguimos poniendo trabas, y en este caso, trabas tributarias. Nos pilla con un tratamiento de insolvencia pendiente. Está en un proyecto que todavía no ha logrado ver la luz en el Congreso. Con una inflación significativa. Estamos hablando hemos dicho que vamos a terminar en el 12, pero el último dato conocido fue el 13,1. Recién, antes de ayer, el Banco Central nos informó de una tasa de política monetaria del 10,75. Uno de los consejeros del Banco Central incluso quería llevarla al 11%. Por lo tanto, a financiar la caja, que es donde tiene impacto la tasa de política monetaria, está casi prohibitiva para las pymes. El tipo de cambio beneficia a los exportadores, pero a los que no son exportadores significa un aumento de los costos significativos. Aquí entramos a un terreno que es dramático. Encontramos que tenemos ocupados informales 2.357.499 personas, equivale a un 26,6%. Por lo tanto, equivocarnos en una política pública ya de por sí va a afectar a estas 2.400.000 personas, pero además puede aumentar incluso este feo número. En los desocupados tenemos 761.000 personas que no han encontrado, queriendo encontrar trabajo, no lo han encontrado. Y la deuda pública está en torno al 36%, lo que para los parámetros que conocíamos en los últimos años es una cifra que es preocupante. En la lámina siguiente, Giovanni, este es el contenido del proyecto. Es un proyecto tan ambicioso, mucho más ambicioso que el proyecto de la presidenta Bachelet. El proyecto de la presidenta Bachelet buscaba recaudar 3 puntos del PIB. Este quiere mucho más. Este pide 4,1 puntos del PIB. O sea, es mucho más ambicioso este proyecto que el de la presidenta Bachelet. Recordarán ustedes que el proyecto de la presidenta Bachelet, que quería 3 puntos del PIB, solo logró recaudar 1,5, llegó al 50% del objetivo. Por lo tanto, un proyecto mal concebido no solo no va a llegar a este 4,1, como se lo han dicho todos los economistas, sino que además va a deteriorar el funcionamiento de la economía, como vamos a ver en un segundo más. Es imposible que en el día de hoy veamos todos los 14 artículos, más los artículos transitorios de este proyecto, así que vamos a erradicar este análisis solamente en 21 materias que pasan por el Código Tributario. Es por lejos lo más complicado para las pymes. Ahí no están las bases, ahí no están las tasas, pero está la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Y veremos que viene un detrimento para las pymes en esta relación que ya era injusta y que se vuelve aún más injusta. Vamos a decir algo respecto a la modificación del impuesto a la renta, que sí tiene significación para las pymes. Lo mismo con el IVA, algo de herencia, asignaciones y donaciones, y vamos a referirnos también al DFL2, y que hará en deuda para una segunda oportunidad ver el resto de las materias. La siguiente, por favor. Este gobierno ha hecho 2 compromisos. El primer compromiso lo hizo al concluir estos diálogos sociales tributarios
Y en esa oportunidad dijeron que como Ministerio de Hacienda nos comprometemos a que estos serán los principios rectores que guiarán la política tributaria de este gobierno. Nuestro objetivo es avanzar en alcanzar un pacto tributario. Ya vamos a ver cuáles son los 8 principios y vamos a ver cómo no se respetaron con esta reforma tributaria. Pero lo que es más grave aún, en la página 15 del proyecto, ustedes van a poder leer lo siguiente: una reforma con las pymes y la clase media. Nuestra reforma tributaria no aumentará los impuestos al 97% de las personas. Esto incluye, por cierto, a la clase media y a las micro, pequeñas y medianos empresarios y empresas. Se dice que va a haber un apoyo que vamos a ver que es, de verdad, que indefendible. Y se dice finalmente que para las pymes hemos preparado un robusto plan de apoyo cuyo objetivo es acompañar su desarrollo durante distintas etapas. Se mantienen los regímenes tributarios preferentes a los que pueden acceder. Vamos a ver que se reescribió íntegramente el artículo 14D, que es el régimen tributario de las pymes, y el artículo 34, que es el régimen de la renta presunta. Por lo tanto, 2 compromisos asumidos, 2 compromisos ignorados. En la lámina siguiente, ustedes pueden ver en esta lámina cuáles fueron las conclusiones de estos diálogos tributarios. El primero de estos principios que se iban a perseguir en este pacto era la progresividad y la equidad. Esto significa que el que tiene más paga más y que 2 personas que ganan lo mismo, en definitiva, tienen que pagar lo mismo. ¿Y dónde está dentro del proyecto la informalidad, que como les señalé, se está llevando casi el 30% de la economía? Vamos a ver que lo que se modifica de las normas de antielusión y evasión básicamente van respecto de los contribuyentes formales, pero la informalidad no hay incentivo, salvo uno inferior, que ya lo vamos a ver en un segundo más. Y recuerden esta palabra, incidencia tributaria. Los gobiernos pueden determinar la incidencia tributaria estatutaria. ¿Qué significa esto? ¿Quién hace el cheque por los impuestos? Pero no puede decir quién realmente tiene el peso, la carga de pagar estos impuestos. Por lo tanto, primer principio incumplido. Segundo principio, transparencia y eficacia. Se refiere al Estado. Han de saber ustedes que el artículo 35 actual del Código Tributario obliga al Servicio de Impuestos Internos a entregar información fidedigna de dónde están los cumplimientos, las metas, la informalidad y los regímenes completos. Pues esa obligación del Servicio de Impuestos Internos no se ha cumplido. Y la reforma que viene o que nos plantea el gobierno no toca este artículo 35, que además está incumplido, por lo tanto, un segundo principio que no se respeta dentro del proyecto. Tercer principio, compromiso en el cumplimiento tributario. Pero aquí la pregunta es, si el Servicio de Impuestos Internos no mejora sus propias normas de operación renta, de término de giro, de fiscalizaciones, de atención presenciales, ¿cómo vamos a hacer para un mejor cumplimiento si el mejor cumplimiento supone 2 partes? La administración tributaria y los contribuyentes. Por lo tanto, si no se hace un cambio también en esta materia, se está también incumpliendo este tercer principio. Cuarto principio, la simplicidad. Lamentablemente, de prosperar este proyecto de reforma tributaria, el sistema con la dualidad va a ser aún más complejo del sistema que tenemos en este minuto. Vamos a ver que en vez de haber mantenido una tasa del 10% para las pymes que se justificaba en base a las estadísticas del propio Servicio de Impuestos Internos, están modificando y llevándonos a un 25% que no tiene ninguna explicación. Quinto, educación y asistencia al contribuyente. Pero aquí se requieren normas fáciles. Tenemos una Defensoría del Contribuyente. La tenemos acéfala. Tenemos a su director renunciado. No se ha nombrado al reemplazante. No se ha reemplazado al subdirector. No se ha designado al comité que tiene que llegar ante la DECOM. Por lo tanto, ¿dónde está la asistencia al contribuyente? La corresponsabilidad. Esto es una relación entre el Estado y los ciudadanos. Pero de nuevo, piensen ustedes que en 10 años hemos tenido la reforma de la ley 20.630, 20.780, 20.899, 21.210, 21.216, 21.420. ¿Quién es capaz de ponerse al día en todo un cambio tributario cada 2 años, cada 1 año y medio? Esto de verdad que atenta contra esta corresponsabilidad y contra esta estabilidad y certeza que son los principios 6 y 7. Y finalmente, la adaptabilidad. Y partimos esta exposición mencionando el IPOM de septiembre del año 2022, porque lo mínimo que puede hacer un gobierno
es adaptarse a las realidades. Ustedes habrán escuchado a la recién designada primer ministro de Inglaterra, que su primer mensaje fue para combatir la situación crítica económica que se encuentra Inglaterra, va a reducir las tasas de impuestos. Sabrán que en España, que tenían compromisos de hacer reformas tributarias para aumentar su recaudación, las han postergado porque no es sensato en este minuto que está viviendo el mundo hacer este tipo de aumentos y de reformas tributarias tan intensas como la que se nos plantea. Por lo tanto, 8 principios, 1 mes y medio de conversaciones y lamentablemente no cumplidos los compromisos. La lámina siguiente. Esta es la última información que tenemos del Servicio de Impuestos Internos. A la izquierda ustedes tienen las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Al centro tienen ustedes las personas naturales, los dueños de las empresas. Y a la derecha tienen ustedes la formalidad y la informalidad de las microempresas. Entonces, tenemos aproximadamente 1.039.000, 1.040.000 empresas que tienen ventas formales y tenemos más de 1.200.000 informales. Algo raro ya hay aquí. Pero además, cuando hacemos el desglose, microempresas tenemos un 75,8%, pequeñas empresas un 19,81% y medianas empresas tenemos un 2,95%. O sea, el mundo empresarial en Chile está dado por las micro, pequeñas y medianas empresas del orden del 98,5%. Cuando vemos ahora a las personas, y aquí les pido especial atención, cuando vemos a las personas, hay 8 tramos en Chile, y cuando vemos dónde están ubicados los tramos, en el primer tramo, que es el exento, también tenemos un 75%, esta gente no paga, tiene tasa cero de impuesto a la renta. Un segundo tramo que tiene un 16,3%, que paga un 2,2% efectivo, un tercer tramo que paga un 4,5% efectivo, y un último tramo que tiene un 7,1% efectivo. Entonces, cuando uno analiza este columna del medio y sabemos entonces que tenemos un 98% de las personas naturales que tienen una tasa efectiva de su impuesto personal de 7,1 o menos hasta llegar a 0, ¿qué hace un gobierno pidiendo a subir la tasa de las pymes del 10 al 25%? Si ya el 10% excede en un 30% el objetivo perseguido. Y por lo tanto, aquí hay solo desconocimiento, hay solo ignorancia, hay solo desprecio por la real situación de ese 98%. Les decía que la informalidad en Chile es enorme, es entre 10 y 12 puntos de diferencia más que la OCDE. Por lo tanto, si hubiésemos puesto la atención en ese factor, por lo menos la mitad de lo que se quiere recaudar sería posible solo haciendo que todos los chilenos concurriéramos a una responsabilidad de financiar los gastos públicos y no seguir recargándolo en los contribuyentes que son formales y que son los que tienen las mayores exigencias. En la lámina siguiente, Giovanni. Miren, ahora vamos a analizar los 21 puntos que causan daño a las pymes. En el primero se les pidió que mantuvieran esa tasa de primera categoría del 10% en el caso del régimen que se llama Propina del 14D número 3. Esto ustedes lo van a encontrar en la página 110 del proyecto. Les dijimos que el 98% de las personas naturales, de esos 10.268.000 personas, tenían una tasa de impuesto personal de tope 7,1%. Si la promesa es que para el mundo pyme, sus impuestos de empresa, sus impuestos corporativos, son un crédito en contra de sus impuestos finales, ¿por qué se necesita un crédito que exceda el 7,1% para ese 98%? Resulta que cuando uno ve la operación renta del año 2022, quedó demostrado que ese 10% no solo era más que suficiente, sino que miren lo que nos encontramos. Hubo entre personas y empresas 4.370.716 declaraciones. De ellas, 3 millones pidieron devolución. O sea, le prestaron plata al Estado los que menos recursos tienen. Esto de verdad que es un absurdo. Y esto lo estamos viendo con tasa del 10%. Imagínense lo que va a pasar con una tasa del 25%. Hemos escuchado al ministro de Hacienda que dice que va a escucharnos respecto a esta materia, pero en vez de cambiar el guarismo y mantenerlo en 10,
que esto va a ser progresivo, gradual en el tiempo. Si es que no se requiere gradualidad. Los números, las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos demuestran que una tasa para las pymes del 10% cubre las necesidades, cubre la demanda de financiamiento de los impuestos finales. En la lámina siguiente. Les decíamos que el artículo primero de esta reforma tributaria reglamenta la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Uno de esas, hay muchas materias, pero vamos a tomar solo uno que está en la página 32 y 65 del proyecto, que es la norma general elusiva, que es una facultad de discutir por parte del Servicio de Impuestos Internos si una conducta de un contribuyente no es delictual, sino que es elusiva, que no se estaría cumpliendo con el espíritu de la norma. Resulta que el tratamiento que tenemos hoy día, y que costó muchísimo, y por eso recordamos este aniversario, este 8º aniversario, porque fue una de las grandes discusiones que dio la multa gremial en el año 2014 y el año 2016. Logramos que la determinación de si hay ilusión o no hay ilusión esté en sede de un tribunal tributario y aduanero, para que haya una igualdad entre el servicio, una mínima igualdad entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Pues ahora se nos plantea un cambio de sede y quien va a determinar en primera instancia si hay ilusión o no hay ilusión va a ser el propio Servicio de Impuestos Internos. Ya tuvimos esto. Ya conocimos cuando el Servicio de Impuestos Internos era juez y parte, y en el tiempo que Ricardo Escobar era director del Servicio de Impuestos Internos, logramos la creación de los tribunales tributarios y aduaneros, que ha sido una tremenda ventaja, una tremenda mejora para la relación entre contribuyentes y la administración tributaria. Pero ahora el proyecto vuelve atrás. La carga de la prueba, ¿qué significa esto en simple? ¿Quién tiene que probar? La introducción del proyecto dice que tiene que probar el servicio, que no se cambiaría esta norma que tenemos hoy día. Pero cuando uno va al articulado del proyecto, resulta que derogaron, eliminaron eso en el 100 bis. Por lo tanto, una cosa es lo que nos dicen en la introducción y algo distinto es lo que nos están diciendo en el articulado. Las multas asociadas se elevan hasta un tope de 177 millones de pesos. Cuidado, esto puede ser la ruina de muchos de ustedes si es que tuviera, si se mantiene este aumento de multas en el proyecto. Los plazos de prescripción. Sabemos que los comerciantes, los empresarios tienen esta obligación de mantener 6 años la información financiera y tributaria en su poder y después ya no están obligados. Pero resulta que ahora cambia esto y el plazo de prescripción para discutir si hay ilusión o no hay ilusión se toma desde el último acto. Por lo tanto, ya nos recuerda un esquema tributario que hizo hace algún tiempo atrás el Servicio de Impuestos Internos, en que decía que una operación que tomó 16 años entre el primer acto y el último acto era elusiva y por lo tanto uno tendría que guardar 16 años de documentación. ¿Cómo se va a poder defender uno? El piso. En esa oportunidad del año 2014-2016 dijimos que si esto es tan potente en contra de un contribuyente, que cuando lo que se esté discutiendo no sea significativo y se fijó en 250 UTMs, no podía el servicio hacer uso de esta herramienta tan potente. Van y la eliminan. El principio de especialidad. Acordamos el año 2014 y 2016 que o el servicio aplica la norma general antielusiva o la norma especial antielusiva, pero no podía aplicar ambas. Lo derogan y hoy día nos podríamos encontrar en que podrían estar cobrándonos impuestos, las multas de la norma especial antielusiva y las multas de la norma general antielusiva. O sea, esto no tiene límite. Y la responsabilidad del asesor. El mundo pyme no tiene la posibilidad de tener un asesor permanente dentro de su empresa. Normalmente contrata servicios externos. Pero ¿quién asesor va a estar dispuesto a asumir responsabilidades y riesgos si es que no se ha definido adecuadamente la responsabilidad de estos asesores? Aquí el contribuyente está en abierta informalidad para su defensa en respecto a la administración tributaria y esto es otra de las materias que nos van a obligar a que todos nos movilicemos para poder hacer cambios como lo hicimos el año 2014-2016. La siguiente, Giovanni. En el número 3, se crea una definición de responsabilidad tributaria. Y para ser responsable tributariamente hay que pensar en el bien común, no en el bien de la empresa. Hay un concepto básico en economía que es la economía de opción. Significa que yo puedo distinguirme de mi competencia. En vez de comprar, puedo arrendar. En vez de arrendar, puedo hacer un leasing. Podré conseguir un comodato. Bueno, la verdad que buscaré el instrumento jurídico legal que, cumpliendo con los requisitos legales, me permita diferenciarme de mi competencia.
pero ahora se incluye esta definición y se dice que responsabilidad tributaria es al modelo de conducta que posean determinados contribuyentes respecto al correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias con un enfoque en la contribución de aquellos al bien mancomunado del país. Pero si esa es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de cada contribuyente. El contribuyente tiene que cumplir la ley. No le pueden atribuir este tipo de responsabilidad. Imagínense que si no pagamos el máximo de carga tributaria, nos van a decir que no tenemos responsabilidad tributaria y por lo tanto así nos van a tratar por parte del Servicio de Impuestos Internos. El número 4, en el artículo 8, número 20 del Código Tributario, lo que hoy día se conoce como catálogo de esquemas tributarios y que no tenía un correlato en la legislación, hoy día se incorpora, pero de una forma bien especial. Se reconoce que está en línea con los planes de fiscalización, o sea, que los fiscalizadores lo van a ocupar, pero se le niega el carácter de acto administrativo. Por lo tanto, si uno quiere discutir la procedencia, la legalidad de uno de los elementos del catálogo de esquemas tributarios, no lo va a poder hacer, puesto que como no tiene la característica de acto administrativo, sirve para que nos fiscalicen, pero no tenemos la posibilidad de poder cuestionar su existencia. Otra de las materias que tendremos que cambiar. La siguiente, Joan. Multijurisdicción. Aquí, si ustedes tienen domicilio en Arica o en Punta Arenas y los quiere el servicio fiscalizar, los tiene que fiscalizar en Arica o en Punta Arenas, según ustedes, cuál sea el domicilio de ustedes. Bueno, quieren modificar esto y ustedes lo van a encontrar en las páginas 34 y 51 del proyecto y quieren que cualquier entidad de cualquier ciudad del país los pueda fiscalizar. Es cierto que les permiten que ustedes se defiendan digitalmente, pero materia tributaria es extremadamente compleja. Se requiere muchas veces estar presencial para explicar y con documentos y con antecedentes por qué se actuó de una forma, se actuó de otra. Por lo tanto, piensen ustedes el riesgo de que se centralice en Santiago temas determinados que hoy día lo estamos viendo en regiones. Piensen lo complejo que se hace la defensa administrativa de los contribuyentes. Piensen ustedes en la posibilidad de criterios distintos según si me fiscalizaron en Punta Arenas o me fiscalizaron en Arica. El criterio puede ser perfectamente distinto. Por lo tanto, esto es otro de los elementos que nos perjudica y que tendremos que trabajar en conjunto para que finalmente no prospere en el proyecto. En el número 6, la tasación. El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de, si hemos hecho un contrato y estima que ese contrato tiene un valor, le hemos puesto un valor inferior al de mercado, puede cuestionar ese valor y decir que tenemos que tributar en base al valor que correspondería al de mercado. Y hoy día yo puedo demostrar con otras compraventas, hoy día tengo libertad de probar si ese valor es de mercado o no es de mercado. Y ahora se nos quieren plantear 4 fórmulas. El método de flujos de caja de contado, el método relativo de múltiplo, el método de valor contable ajustado o otros métodos de evaluación que requieren peritos. Esto lo hace la gran empresa, es cierto. Pero ¿por qué traen conceptos de la gran empresa al mundo de las pymes? Ya dijimos que somos el 98,5% de los contribuyentes de este país y quieren aplicarnos principios que ocupa el 1%, el 1 y fracción al resto del país. Entonces, nuevamente, estamos retrocediendo en todo lo que habíamos avanzado en estos 10 años en este proyecto y que ustedes tienen la obligación de comprometerse para que esto no sea finalmente lo que se logre por parte de este proyecto. La siguiente, por favor. Esto es de verdad indignante, el número 7. Hasta el año 2014, a las pymes se les aplicaba las normas de relación, o sea, vincular un contribuyente con otro, que se le aplicaba la ley 18.045 a las empresas más grandes del país. Ni siquiera estamos hablando de las grandes, estamos hablando de las que se transan en bolsa. Bueno, el gobierno de la presidenta Bachelet entendió que esto era un error que claramente no tenía ningún sustento y por lo tanto se eliminó la aplicación de esa ley, la 18.045, y se hizo una norma especial de relacionamiento para las pymes que nos puede sacar del régimen. Es muy importante esta norma de relación. Pues bien, en el proyecto ahora viene incorporado dentro de la norma de relación una letra H, en el artículo 8, número 17, letra H, que dice lo siguiente: las personas, sociedades, fondos o entidades que el servicio, mediante resolución fundada, califique como tales cuando fuera de los casos previstos en los literales precedentes, se presume la existencia de actuación conjunta o unidad económica en virtud de su relación de parentesco. Las pymes
Están todas vinculadas por parentesco, son empresas familiares. Su situación patrimonial, ¿de dónde creen ustedes que se financian los emprendimientos? La unidad de administración, pero si esto es lo que vivimos todos los días. Y o gestión o dependencia económica, pero si el que parte en una familia, claro que depende del resto. Y después dice que contra la resolución que declare a dos partes como relacionadas procederá el recurso establecido en el artículo 123, 8 años para tener respuesta. ¿Qué es lo grave de esto? Es que dicen que nos van a respetar un régimen PYME que ganamos el año 2016 y que se mantuvo y se mejoró el año 2020, pero se incorpora esta norma que quedamos expuestos a que el Servicio de Impuestos Internos determine que sumando con otra persona ya no teníamos derecho a este régimen y por lo tanto nos saca con efecto retroactivo. Esto es peligrosísimo. No han tomado conciencia del daño que esto significa, del retroceso que esto significa, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de esta materia. En el número 8, el denunciante anónimo. Para ser honesto con ustedes, la figura del denunciante anónimo es ocupada en muchas legislaciones y en muchas otras materias. Por lo tanto, en principio no estamos en contra de la institución, pero de lo que estamos en contra es que un competidor pueda hacer una denuncia anónima, maliciosamente falsa, que pueda destruir nuestra empresa y que su única sanción sea una multa. Si fuese una denuncia maliciosamente falsa de cualquier otro delito, cometería un delito específico, que es el de calumnia, o denunciante malicioso, y en ese caso tendría responsabilidades personales. Y ahora, cuando la denuncia calumniosa es en materia tributaria, le vamos a dar un tratamiento preferente a quien ha hecho uso maliciosamente falsa de esta institución. Entendemos que por fin el Ministerio de Hacienda entendió que esto era un error y nos ha dicho que dentro de las 15 indicaciones que van a presentar el día 13 de septiembre vendría una corrección de esta materia. En la lámina siguiente. 35%. Miren, no basta con ser pequeño en Chile. Además, el legislador exige que no más del 35% venga de determinadas actividades que el legislador entiende que son pasivas y que quiere sancionar a esos tipos contribuyentes mandándolos al régimen de las grandes empresas. El proyecto de reforma tributaria viene ahora con un artículo 14, letra B, mayúscula, que es un impuesto que se llama impuesto a la retención de las utilidades o al diferimiento de las utilidades, que se supone en principio que es para las grandes empresas. Y adivinen qué, toman ese catálogo del artículo 14, letra B, y lo incorporan, lo agregan a este 35%. Y con esto se rompe la equidad horizontal. Se supone que dos personas que ganan lo mismo, venga de donde venga sus ingresos, debiera pagar el mismo impuesto. Ya teníamos un problema con este 35% y ahora se acrecienta el problema al incorporar criterios que son de las grandes empresas imputándose a las pymes sin ninguna razón. En el número 10, se reconoció en el año 2016 y en el año 2020 por los gobiernos de la época que el mejor incentivo para las pymes era decir, mientras usted no me saque las utilidades de la empresa, yo le voy a dar un beneficio adicional. Voy a permitir que su base imponible usted me la reduzca hasta en un 50%, en la medida que usted, en vez de consumir, gastarse, viajar con las utilidades, usted las reinvierta, las mantenga siendo productivas dentro de la empresa. Y podía beneficiarse de esto cualquier contribuyente de cualquier régimen, incluido el régimen de las grandes empresas, en la medida que no vendiera más de 100.000 unidades de fomento. No saben lo que le costó a Juan Pablo Suet lograr este beneficio para las pymes. Y ahora viene y se elimina este 14E, por lo tanto ya no va a ser para todas las empresas y solo se reduce a aquellas empresas que tienen este régimen preferente del 14D, que son el régimen ProPyme, pero ya hemos visto que es complejo porque con la letra H nos pueden sacar, del artículo 8, número 7 del Código Tributario, nos pueden sacar en cualquier minuto. Por lo tanto, deterioran un buen instrumento, una buena institución, y además agregan esta letra H que nos puede, incluso aún teniendo el régimen preferente del 14D número 3, también quedar excluido de este beneficio. La lámina siguiente, por favor. Giovanni, ahí está. Miren, les dije al principio que la informalidad era un tremendo problema.
Cuando estaba presidente don Ricardo Lagos, dictó una ley, la 19.749, que se llama las microempresas familiares, las MEF. Y además nuestro código de la renta en su artículo 22 al 28 tiene un sistema simple que lamentablemente ocupa poca gente. Y la ocupa poca gente porque tiene una vinculación con el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo tener una vinculación a través de las municipalidades. No en todas partes hay una oficina del Servicio de Impuestos Internos, en cambio, en todos los municipios hay una municipalidad y por tanto ese es el vínculo más cercano con la autoridad. Se les dijo a este gobierno hasta el cansancio que si queríamos formalizar a las personas, aquí estaban los instrumentos. No van a encontrar en la reforma tributaria ninguna referencia al artículo 22 y el 28, no van a encontrar ninguna referencia a la ley de microempresas familiares del presidente Ricardo Lagos, lo que es farrearse una oportunidad de haber aumentado la formalización de las empresas en Chile. En el número 12, este es el único elemento que trae la reforma tributaria para incentivar voluntariamente la formalización. Y se le dice a una persona que es un contribuyente de IVA, que hoy día está informal, por lo tanto no paga nunca IVA, no paga renta, y se le dice, mire, cámbiese y venga a la formalidad y yo por 3 meses le voy a perdonar el crédito IVA de su actividad. Pero si esa persona ya no estaba pagando IVA, no estaba pagando renta, ¿dónde está el incentivo de estos 3 meses? Que los 3 meses siguientes se reduce al 50% y del mes 7 al mes 12 baja un 25%. Muy mezquino. No hay relación del problema que es la informalidad en relación al mísero instrumento que se aplica para poder fomentar o incentivar que las personas pasen de la informalidad a la formalidad. Siguiente, por favor. En el número 13, ¿saben ustedes que cuando Chile tuvo problemas severos de falta de habitaciones, como tenemos hoy día con 700.000 carencias de soluciones habitacionales, se dictó este decreto con fuerza ley número 2 que tenía por finalidad que las personas se interesaran en invertir sus recursos para fomentar la construcción de casas? Primero no tenía límites. Después, ahora recientemente, se redujo a solo 2 bienes del DFL2 con este tipo de beneficios. Y el proyecto ahora viene y elimina la exención de este ingreso. Por lo tanto, aquí van a pasar 2 efectos. Aquella persona que guardó sus ahorros para invertirlo en un DFL2 y que lo tiene como un ingreso para poder subsistir, ahora va a tener que tributar. Pero también significa que aquellos que estaban arrendando estos DFL2, lo que va a pasar es que el costo va a aumentar, por esto que les dije al principio de la incidencia tributaria. Entonces, para recaudar muy poco, se causa un daño muy significativo y entendemos que está pensando Hacienda en corregir, aunque sea parcialmente, este error que denunciamos como número 13. El número 14. Hay algunas cosas que yo le he dicho que son especialmente indignantes. Esta es una de ellas. El año 2016 logramos, la multigremial logró que se estableciera un criterio distinto para las pymes respecto del concepto gasto tributario. El gasto tributario tiene 5 elementos, los fiscalizadores del servicio son muy exigentes respecto a esos 5 requisitos, pero logramos que se incorporara la siguiente frase, que cuando los gastos eran para el 14D número 3, o sea, el régimen de las pymes, tenía el servicio que considerar la naturaleza pyme de las empresas acogidas a este régimen. ¿Qué significa esto? Que el estándar tenía que ser distinto. Aunque en la página 15 del proyecto se dice, en un compromiso incumplido, que se iba a respetar el régimen de las pymes, en la página 87 y 88 del proyecto se borra con el codo lo que se escribió con la mano y se elimina y considerando la naturaleza pyme de las empresas acogidas a este régimen, con lo que nos costó incluir esto. Este proyecto va y lo elimina. Lámina siguiente, por favor. El uso de las pérdidas. Ustedes han vivido, solo les voy a recordar cómo partieron. Sin tener 12 declaraciones de impuestos positivas, ningún banco les abrió una cuenta corriente. Menos prestarles, darles un crédito. Por lo tanto, ustedes se endeudaron con parientes, con amigos, vendieron cosas para poder partir. Los primeros 3 años son los más difíciles. Y ahí se le llama a eso el Valle de la Muerte. Porque si uno logra llegar al tercer año, tiene posibilidades de seguir hacia adelante.
Y se supone que cuando al cuarto año empiezo a tener utilidades, empiezo a pagar mis obligaciones de estos 3 años para poder sobrevivir el Valle de la Muerte. Vienen en este proyecto, en la página 87 y 118, y agregan en el régimen del 14D la siguiente frase. Respecto de las pérdidas de ejercicios anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 33. Uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando llegué al cuarto año y empiezo a tener utilidades para poder pagar lo que me costó llegar al tercer a cuarto año, el servicio me dice, no, esas utilidades, esas pérdidas de atrás, usted me va a poder aplicar solo el 50% de las utilidades. Y respecto del resto, págueme los impuestos. O sea, es no conocer, es no entender el mundo de las pymes, es no saber cómo se financia una pyme. Bueno, entendemos que por lo menos va a haber una gradualidad. Esto es lisa y llanamente desconocimiento e ignorancia, pero por lo menos Hacienda nos ha dicho que va a haber un cambio respecto a esta materia. En el número 16, el artículo 21 de la ley de la renta es lo que llamamos un impuesto castigo. Si un contribuyente retira platas de una empresa y en vez de pagar sus impuestos los disfraza, lo lógico es que tenga una sanción, y la sanción es gravísima, un impuesto del 40%. Ya sabemos que el 98% de los contribuyentes tiene una tasa máxima efectiva del 7,1%, así que imagínense el castigo que es un 40%. Pues bien, esta norma se le aplicaba solo a los contribuyentes con contabilidad completa, porque son los que se pueden defender adecuadamente. ¿Qué hace este proyecto que dice no afectar a las pymes? Este proyecto de reforma tributaria hace extensivo este impuesto castigo del artículo 21 a los contribuyentes que tienen renta simplificada, que están en una condición deteriorada para poder defenderse. Otro elemento que no tiene ninguna explicación. Nos van quedando solamente 5 puntos para los que ya estén cansados. Sigamos, Giovanni, por favor. Muchos de ustedes tienen renta presunta. Y yo sé que la tienen sabiendo que les costaría menos impuestos estar en régimen transparente o en régimen 14D, pero que tienen régimen presunto por 2 tipos de materias. Uno, porque en Chile tenemos un serio problema de conectividad. Si ustedes ven el Mercurio de hoy día, en el cuerpo A, en la contratapa, van a ver un estudio que se hace solo en algunas regiones, ni siquiera fueron muy al sur. Solamente vieron las regiones Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Y este estudio llega a la conclusión de que en el 38% de los encuestados no se conecta a Internet, y los que sí lo hacen tienen conexión de regular a muy mala calidad. Entonces, si es que un agricultor o un transportista lejano no tiene buena Internet, no tiene la posibilidad de sumarse a estos otros sistemas. Por lo tanto, sabiendo que pagaría menos impuestos, el problema es que no tiene cómo hacerlo. Y para otros, el cumplimiento administrativo cuesta más que lo que cuesta el pagar el impuesto. Por lo tanto, cuando uno ve el informe financiero de este proyecto, el gobierno reconoce que solo un 0,01% de los 4,3% que después bajan por algunos gastos tributarios a 4,1% es lo que pretenden recaudar, y no se dan cuenta que van a sacar a 49.911 pequeños contribuyentes y entrando en vigencia esta norma sin tomar en cuenta las relaciones, ya van a sacar a 49.911 de las 124.000 contribuyentes presuntos. Bastaría con que en un sistema de renta presunta actual trabajara el dueño y un pariente para que no solamente va a pagar menos ese contribuyente, sino que además esta pretensión del 0,01 no se va a dar. Aquí estamos en presencia de un daño por hacer un daño. Es solamente desconocimiento de la realidad del mundo pyme. Deroga además una norma en que hay un pacto explícito de actuación conjunta en el caso de los agricultores, y por lo tanto bastaría con que digan el día de mañana que 2 parientes sumaron más de 2.400 unidades de fomento al año, por favor, al año, y por lo tanto, que ese va a ser el nuevo límite que proponen para renta presunta, y por lo tanto, sacarlo del régimen. Y cuando uno ve a qué régimen lo quieren cambiar al régimen 14D número 8, que se llama transparente, que es el único régimen que no permite tasar los activos que ustedes han logrado, los agricultores han logrado con años de trabajo. O sea,
han mejorado el predio, lo han hecho que tome mayor valor. Y la propuesta es que los mandan a un régimen que no va a permitir que ustedes tasen adecuadamente para tenerlo como costo el día que lo vendan. En el caso del transporte, si yo tengo 3 vehículos y uno de ellos malo, no importa, porque si tengo registrados más de 2 vehículos me quieren eliminar del régimen de renta presunta. Ya ni siquiera es problema si llego a las 2.400 o no, por el solo hecho de tener el tercero. Límites de capital efectivo y la vigencia que dan es una vigencia marginal. La lámina siguiente, por favor. La postergación de los impuestos finales. Aquí hay un tema, ustedes ya lo habrán escuchado mucho, pero esto demuestra el desconocimiento de quienes redactaron este proyecto de reforma tributaria. Ellos pensaban que si habían pagado el impuesto de primera categoría, pero no habían pagado los impuestos finales, respecto de ese porcentaje que no habría pagado, creían que era lógico que se pagara una tasa al fisco por no haber pagado esos impuestos. Pero cuando determinan la base sobre qué se aplica este impuesto, la aplican sobre el 100% de lo diferido, en circunstancias que la mayor parte es de los contribuyentes y la menor parte del fisco. En el caso de las personas naturales pymes, el 98% está bajo el 7,1%. Por lo tanto, de 100 pesos que no se han retirado, 93 pesos son del contribuyente y solo 7 pesos son del fisco. Pero no encontraron nada mejor que cobrar sobre el 100% del monto. Entiendo que esta es otra de las materias que ya entendieron que se equivocaron y que lo quieren modificar, pero entiéndanme, presentan un proyecto con todos los errores que les he señalado. Ni siquiera se ha votado en general y ya sabemos que vienen por lo menos 15 modificaciones. ¿No era más fácil hacer bien el trabajo? ¿Cuándo en Chile nos vamos a acostumbrar a hacer bien la pega, partiendo por el gobierno de turno? Lámina siguiente. El gasto tributario, los países civilizados no solo recaudan impuestos, sino que además una parte de los impuestos los devuelven a la sociedad. Y a eso se le llaman los gastos tributarios. En el mundo civilizado es un 5%. Y a partir de la ley 21.420 del año 2022, en el caso de Chile, es solo del 1,6%. Pero no solo eso. Miren, por favor, un ejemplo de lo que viene en este proyecto de reforma tributaria. Hemos escuchado hasta el cansancio que venían 2 formas de ayudar a las medianas, a las personas de clase media. Uno era un subsidio al arriendo y el segundo era un subsidio a aquellas personas que tenían a su cuidado menores de 2 años o personas mayores con discapacidad. Pero en vez de tratarlo como un crédito, lo trataron como un gasto. Cuando uno lo lleva a la práctica, esa persona que se le dice que iba a recibir 450.000 pesos, si está dentro del 75,4% de los 10.268.763 personas, equivale a cero. Porque como su tasa efectiva es cero, bajarle algo a una base que ya tiene cero, sigue siendo cero. Por lo tanto, para 3 de cada 4 personas, este regalo equivale a cero. Para el 16,3% del segundo tramo, este regalo no corresponde a las 450.000, sino que corresponde apenas a 0,22, y estamos hablando en el caso de los cuidados, que es el mayor. En el tercer tramo, que equivale no a 10 UTA, sino que a 0,45 UTA. Y en el cuarto tramo, que nos lleva al 98% de los contribuyentes, personas naturales en Chile, nos lleva apenas al 0,71. ¿Cómo alguien ofrece por cadena nacional hay una ayuda a la clase media que cuando uno la ve cómo se aplica en la práctica, aterrizan los números que les estoy señalando? No tiene explicación. La penúltima lámina, por favor. El término de giro. Cuando yo les señalé que muchas empresas pymes no soportan estos 3 primeros años para llegar al Valle de la Muerte y lamentablemente tienen que cerrar. Y lo lógico es que cerráramos muy rápido el proceso para poder partir nuevamente. Si a Chile no le sirve una persona en el suelo, a Chile le sirve una persona que se levanta y que vuelve a emprender y que vuelve a emprender. Pero para poder hacer eso, tiene que ser un término de giro. Y
le dijimos hasta el cansancio, hagan un término de giro rápido y la responsabilidad de los contribuyentes que dure los plazos de prescripción del artículo 200. Ni siquiera 6 meses, 3 años y se acaba el problema. Pero no, se toman 6 meses el servicio de impuestos internos para que una persona que no le ha ido bien en un emprendimiento pueda hacer el término de giro para comenzar nuevamente. ¿Qué va a significar esto en la práctica? Esto es un incentivo para que uno o sea un nuevo informal o tenga que hacer lo que hace mucha gente, que actúa a nombre de otra persona. ¿No era más fácil hacer un término de giro rápido y ver las responsabilidades con posterioridad? Esta es una norma que va en el sentido contrario de lo que necesita el país. Y la última de las 21 normas que les queríamos comentar, la penalidad tributaria. Volvamos a la página 15 del proyecto cuando dicen que no se iba a tocar al 97% de los contribuyentes. Resulta que en las páginas 55 y 56 se cambian las conductas delictuales tributarias, se aumentan las multas y las penas, se incrementan las acciones accesorias. Y uno se pregunta, ¿tiene lógica esto? ¿Aplicárselo exactamente igual a las microempresas, a las pequeñas empresas o a las medianas empresas? Si el objetivo era ese 3%, ¿no es más lógico ir tras ese 3% y no meter en el mismo saco a todos los demás? Esto es de la mayor gravedad. Por favor, tómense el tiempo y lean las páginas 55 y 56 del proyecto para que se den cuenta cómo puede haber persecución penal tributaria en contra de los contribuyentes. La última lámina, por favor. Bueno, ¿y cuál es el remedio para todo lo que le he señalado? El remedio es algo similar a lo que hicimos el año 2014 cuando surge a la vida la multigremial. El remedio es que haya unidad de los gremios y coordinación de los gremios. El remedio es que haya más relación con las bases. No sirve lo que están escuchando hoy día, que se vayan a sus casas o se queden en sus casas con esta información y no la compartan. Tampoco sirve que no sean verdaderos faros de la ciudadanía, que ilustren ustedes a sus ciudadanos, a la gente de sus respectivas ciudades respecto de lo que está pasando. Hay que tener mayor relación con la autoridad y especialmente con los diputados y senadores. Ustedes tienen la posibilidad de ir a donde sus diputados y senadores y explicarles el grave error que significa este proyecto de reforma tributaria y que lo arreglemos entre todos. Y por último, sé que están cansados, sé que venimos saliendo de un esfuerzo tremendo para que el día 4 de septiembre pudiéramos haber salvado este país. Pero lamentablemente tenemos que tener aún más trabajo y aún más responsabilidad si queremos que errores como este de la reforma tributaria no dañen a todo el país. Muchas gracias. Ahí sí, ¿cierto? Estaba sin audio. Muchas gracias, decía Carlos, por tu siempre clara y buena exposición. Voy a proceder a leer solamente 2 preguntas que nos han llegado hasta el minuto en el chat. La primera de ellas es de Yasmín Rodríguez Corona, que pregunta dice, nosotros trabajamos más que con contrato por porcentaje. ¿Qué pasa en ese caso en particular? ¿Ella se refiere como persona natural o porcentaje, una empresa que obtiene porcentajes de lo que hace para otra? No lo detalla. No importa, mira, vamos a responder por los dos casos. Vamos a responder, si es solo persona, en Chile no puede haber un trabajador que solo tenga porcentaje. El sueldo base es una exigencia contractual en materia laboral y por lo tanto todos tienen que partir del sueldo base y de ahí pueden tener porcentaje, pero es imposible que un trabajador tenga solo sueldo base. El impuesto personal, el impuesto final, se llama impuesto global complementario porque toma en cuenta todos los ingresos. Por lo tanto, si tiene un sueldo fijo, tomará el fijo y tomará también la participación que tenga. Si esa empresa, lo mismo, la empresa, sea cual sea el origen de sus ingresos, tomará todos sus ingresos y en el régimen del 14D número 3, pagará o no pagará según se retire, y en el caso del 14D número 8, que se llama transparente, por todo lo que haya facturado o vendido, tendrá que tributar. Como persona y no como empresa, porque no pagan impuesto corporativo. Perfecto. Gracias, Carlos. Segunda pregunta de Oscar Parada Lizama.
Dice, ¿alguien ha propuesto alguna vez una reforma al gasto público? Se cuestiona. ¿No Oh, cree que sería una mejor solución que las sucesivas reformas tributarias? oye, qué buena pregunta. Gracias, Oscar, por la pregunta. Mira, en todo el mundo, cuando se habla de finanzas fiscales, se contemplan dos caras de una moneda. Una cara de la moneda son lo que el Estado recauda de los contribuyentes, pero la otra cara de la moneda es cómo el Estado a su vez gasta lo que ha obtenido de los contribuyentes. Y por lo tanto, debiera ser una necesidad que este país, otra de las cosas que le propusimos a este gobierno y que no nos escuchó, es que hubiese una coordinación mejor, idealmente una unidad respecto de tesorería, aduana y servicio de impuestos internos. De manera de que hubiese un mejor concepto respecto de todo el fenómeno de la tributación y del gasto público. Así que, claro, indudablemente Oscar tiene razón, pero tampoco fuimos escuchados en eso. Oye, Carlos, bueno, no tenemos más preguntas hasta el minuto. Solamente una pregunta también de mi parte. Yo he visto que el gobierno está haciendo algunos diálogos ciudadanos, ¿cierto? Donde están invitando a algunas organizaciones a participar. ¿Son realmente efectivos esos diálogos y se están escuchando realmente a las organizaciones de la sociedad civil o a las organizaciones gremiales? Lamentablemente la respuesta es un no rotundo, al punto que el día martes de esta semana, aquellos asesores que habían presentado a esta mesa los diputados de oposición, que era un compromiso, la Comisión de Hacienda, los proyectos de reforma tributaria parten todos por la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda. Y había un compromiso de, dándose cuenta que esto tenía problemas evidentes que han sido reconocidos por el propio ministro de Hacienda, que hubiese un acuerdo respecto de cómo mejorarlo. El día martes, ustedes se enteraron de que hubo un anuncio de retirar los asesores porque esto era un verdadero un frontón en que no había receptividad. Se incorporó la subsecretaria y recién partimos de nuevo con este criterio, pero el día de hoy tuvimos una reunión de las pymes con el Ministerio de Hacienda y lamentablemente no hemos visto la flexibilidad para escuchar al mundo real, al mundo que trabaja, al mundo que paga los impuestos. Bueno, lamentable entonces lo que nos señalas, Carlos. Me quedo, más allá de lo técnico, ¿cierto? Me quedo con lo último que mencionaste, que tiene que ver con la unidad de los gremios, con el estar, ¿cierto? Juntos, cerca, todos bajo un mismo techo, conversar, dialogar, exponer los problemas, cómo le afecta a cada uno de los sectores productivos, porque al final problemáticas, ¿cierto? Tenemos miles y dada la circunstancia política del país en el pie que estamos, no es buen momento para dar inestabilidad, ¿cierto? Más de lo que ya tenemos. Por lo tanto, me quedo con eso, un llamado a la unidad, a todos los gremios, a todos los que están presentes, a los dirigentes, ¿cierto? Sumarse a la multigremial o a cualquier organización gremial que esté cerca de ustedes, ¿cierto? Para que sean parte de algo un poco mayor, un poco más grande, para que haya mayor representatividad y puedan a través de estas organizaciones, ¿cierto?, llegar hasta las autoridades, hasta el mundo político, para ser mucho más escuchados de lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Y con esa reflexión entonces quiero despedir a Leonardo, despedir a Carlos, agradecerles profundamente por haber estado hoy día con nosotros. Tuvimos más de 130 personas conectadas, así que es un buen número. Agradecer también a la Asociación Chilena de Seguridad que hace posible que hagamos este tipo de actividades online. Así que muchas gracias y dejarlo invitado para futuras transmisiones. Muy bien.